Muy buenas tardes, estudiantes. Como ya iniciamos ya el proceso de instalación del sistema operativo Linux en la clase anterior, es que la clase que corresponde en el día de hoy es aprender a conocer algunos comandos esenciales, ¿cierto?, de este sistema operativo. Eh, Así que vamos a dar inicio, ¿cierto? Vamos a ir acá. Recuerde usted que para poder iniciar y ejecutar comandos en Linux, nosotros vamos a ir acá al botón de actividades y vamos a ver que en la barra inferior se encuentra la terminal. En algunos sistemas operativos, o por decirlo así, algunos lo agregan, otros no lo agregan. Para buscarlo vamos al botón de aplicaciones, ¿cierto? Y buscamos acá donde se encuentra, ¿cierto?, la terminal, ¿cierto? Vamos a ir acá. Esta la colocan desde acá, entonces si no, simplemente yo acá arriba en el botón de búsqueda voy a escribir la palabra terminal y aquí yo la encuentro. Entonces la ejecuto. Perfecto. Una vez iniciada la terminal voy a hacer un par de modificaciones para que esto sea un poco más grande y podamos ver los comandos cuando se estén ejecutando, y me facilita un poco a mí también. Ahí estamos, perfecto. Ok, vamos a cerrar. Ahí vemos que está un poquito más grande. Voy a cambiar el fondo. Este es el nombre, vamos a colores. Perfecto. Ahí sí se ve un poco mejor. Voy a agrandar un poquito más el texto. Ahí sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros al inicio de la terminal? Lo que nosotros vemos acá, esto es el prompt, donde vemos el nombre del equipo, de la máquina como tal. La máquina se llama localhost, ¿cierto? Y lo que yo observo acá es el nombre de usuario el cual yo me encuentro logueado, ¿cierto? Eso es una forma de visualizarlo, o lo podemos visualizar mediante comando. Para saber, por ejemplo, el directorio en el cual yo me ubico, ¿cierto?, en este momento, voy a utilizar un comando que se llama pw. Este me va a indicar que yo me encuentro, ¿cierto?, en el directorio gverdugo, dentro del directorio home y dentro de la raíz. En la clase anterior, lo más probable es que yo le haya hablado a usted que Linux lo que hace cuando usted lo instala es instalar una estructura de directorio, la cual cada directorio tiene una función dentro de este mismo. Es decir, a diferencia, por ejemplo, lo que hace el sistema operativo Windows, que genera una estructura la cual genera un directorio archivo programa, donde va a almacenar todos los programas que se van a instalar en el equipo. También va a instalar un directorio que se llama Windows, donde va a almacenar todos los archivos y las funcionalidades que pertenecen al sistema operativo para que éste pueda funcionar. El Linux tiene una estructura la cual parte, ¿cierto?, desde la raíz. Es decir, si yo quisiera verlo en entorno gráfico, yo podría ir perfectamente acá a ficheros, ir acá a otras ubicaciones, voy a lo que es equipo, y que lo que observo yo acá es la raíz, ¿cierto? El equipo es la raíz, ya que está cada uno de los directorios que cumple, que de hecho que pertenecen al sistema operativo, y cada uno tiene de ellos una función dentro del mismo sistema operativo. Por ejemplo, hago ejemplo, en el directorio, ¿cierto?, def, es donde se van a almacenar todos los ficheros, ¿cierto?, de los dispositivos que tiene instalado el sistema operativo. Por dar un ejemplo, en el directorio boot van a almacenarse aquellos ficheros que son de arranque. Y en el directorio home, ¿cierto?, que está dentro de la raíz, ¿cierto?, se van a almacenar todas aquellas cuentas de usuario, no las cuentas de usuarios, sino los perfiles de usuarios que nosotros vamos creando, ¿cierto?, en nuestro sistema operativo. Este es el directorio el cual se creó al momento de crear yo la cuenta de usuario inicial a la instalación del sistema operativo. ¿Qué es lo que tiene este directorio dentro? Obviamente es el perfil de usuario, donde va a almacenar, por ejemplo, todo lo que yo vaya a descargar, aquellos documentos, el entorno de escritorio, imágenes, y esto es muy parecido al perfil que se almacena en Linux, ¿ok? En Windows, discúlpeme, es muy similar. Vamos acá. Entonces, con el comando pw me está indicando que yo me encuentro dentro del directorio gverdugo, que pertenece al directorio home que acabamos de visualizar. Otro comando que también es necesario aprender, ¿cierto?, es el comando womi, ¿cierto? Si yo lo escribo solamente con las tres primeras letras, al presionar la tecla tabular me va a mostrar que existen dos comandos que tienen estos tres primeros caracteres, el wu, ¿cierto?, y el woam. Voy a ejecutar el wu solito, y esto es lo que me está mostrando, ¿cierto?, cómo yo me encuentro logueado, ¿cierto? Dice que yo inicié, ¿cierto?, por pantalla, y que estoy usando la TTI 2. Las TTI, para que entienda bien, son los entornos, ¿cierto?, que tiene Linux
en los cuales ustedes pueden ejecutar. Estos se administran y se manejan con una combinación de teclas. Esta combinación de teclas te va cambiando el entorno, ya sea gráfico o lineal, línea comando, en pantalla. ¿Ok? Si yo escribo el comando WAMI, ¿cierto? Fíjense que yo voy a colocar los 4 primeros caracteres, voy a apretar la tecla tabular y ustedes se dan cuenta que en Linux automáticamente este comando se autocompleta. Y me dice que yo me encuentro en este momento logueado con el usuario Gverdugo. Ahora, diferencia va a estar cuando yo, por ejemplo, vaya creando, en la próxima clase voy a enseñar cómo vamos creando los usuarios dentro de Linux y esto, ¿cierto? Lo vamos a poder ejecutar y lanzar desde la consola. Otro comando, ¿cierto? Para ir conociendo un poquito más de Linux, tiene que ver, por ejemplo, recuerde que Linux se instala en dos tipos de entornos, un entorno gráfico que es el que tenemos nosotros acá, pero también existe un entorno que es más liviano, que obviamente es el entorno mediante comando, mediante consola, que se saca todo lo gráfico y accede usted a este tipo de línea de código. Por ejemplo, comando como day son comandos básicos, ¿cierto? Que te va a indicar, por ejemplo, la fecha y, por ejemplo, el comando cal, ¿cierto? Cal, el cual te va a mostrar el calendario de la fecha. Si yo quisiera ver el calendario, ¿cierto? Del año 2022, ¿cierto? Es cosa que yo ingrese el comando cal y el año. Si quiero ver el de este año, ¿cierto? Lo hago de la misma forma. Aquí él te va a marcar, ¿cierto? La fecha de hoy. Para hacer una limpieza de la pantalla voy a utilizar el comando clear. ¿Okay? Con el comando clear yo hago limpieza de pantalla. Otros comandos que tienen que ver un poquito más funcionales con relación a cómo saber la información, ¿cierto? Del sistema operativo, la arquitectura que se está utilizando, el tipo de kernel. Son los comandos, como por ejemplo, el comando uname, ¿cierto? Fíjense bien que ahí uname ese comando. Pero antes de iniciar este comando, le voy a enseñar cómo acceder a la ayuda de los comandos. Todos los comandos Linux tienen una característica, fueron creados por una comunidad, ¿cierto? Y estos comandos se almacenan, de hecho se ejecutan, más que almacenan, se ejecutan en este entorno de línea comando, pero la gracia que tiene es que estos comandos también te ofrecen, te permite saber y tener ayuda a cómo utilizarlo. Por ejemplo, yo sé que el comando uname me permite a mí ver información relacionada con el sistema operativo como tal, pero no me acuerdo cuáles son las sintaxis. Yo sé que uname, si lo coloco solito, me va a indicar que es Linux, pero yo quiero saber, por ejemplo, cuál es ¿cómo se llama? El kernel que tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del sistema operativo? Entonces, para saber, ¿cierto?, más información de ese comando que me permita acceder a alguna ayuda sobre este comando, es que usamos nosotros el comando man. El comando man, ¿cierto? El comando man a ti te permite ver el manual del comando. O sea, yo ingreso la palabra man y luego ingreso el comando que yo quiero obtener, ¿cierto?, la ayuda. Le digo, muéstreme el manual, ¿cierto?, del comando uname. Cuando yo presiono la tecla Enter, esto me va a mostrar, me va a decir comando usuario, ¿cierto? El nombre del comando, cuál es su sintaxis, ¿cierto? Me dice que es uname más option. Y las opciones son estas, ¿cierto? Me dice, si yo le pongo el guión A, voy a poder tener toda la información, si quiero saber sobre el kernel, si quiero saber sobre la máquina, el procesador, yo voy colocando todos esos atributos, ¿cierto? Todos esos atributos. Por ejemplo, dice "-r", "-v", "-m". Vamos por esto. ¿Cómo salgo de aquí? Obviamente acá abajo me dice que el actor fue escrito este comando por esta persona. Me aparece el reporte si es que existen algunos errores, ¿cierto? Voy a salir de acá. Dice que tengo que presionar la tecla Q. Así que vamos ahí. Voy a limpiar pantalla. Entonces, perdón, clear. Ahí vamos. Voy a escribir el comando uname. Y ahora voy a colocar los atributos que aparecen en A. Decía que si yo presionaba al menos A, este me muestra toda la información. Me dice que tengo instalado Linux, que el nombre de la máquina es localhost, local domain. Me aparece, ¿cierto?, el nombre del kernel, ¿cierto? Y me dice que está usando GNU Linux.
también aparecía el "-m". ¿Qué es lo que hace el "-m"? Me muestra la arquitectura, ¿cierto?, del equipo. Si yo colocaba el "-r", este me muestra la versión del kernel, ¿cierto? Si colocaba "o", a ver qué es lo que pasa, me dice que uso GNU Linux. Es decir, la información que te está mostrando acá, que es toda, ¿cierto?, acá yo la puedo ir viendo de manera separada usando los distintos atributos que el comando este tiene. ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber la información, ¿cierto?, total de la versión, puedo editar un fichero que está en un directorio, ¿cierto? Voy a colocar ampliar, puedo decir, por ejemplo, nano, que es un editor, le digo, vaya al directorio raíz, y luego vaya al directorio pros, y muéstreme el fichero versión, ¿cierto? Al presionar tecla Enter, usted se da cuenta que aquí este va a mostrar que la versión del Linux, ¿cierto?, me dice la arquitectura, ¿cierto?, y me aparece más información de detalle en relación al sistema operativo. Voy a salir. El otro comando que podemos usar también, ¿cierto?, es el comando hostname, que me va a mostrar el nombre de la máquina, que luego nosotros vamos a aprender a cambiar este nombre del equipo. Y el otro comando es el hostname ctl, ¿cierto? Este comando es más completo porque aquí ya muestra toda la información en relación al sistema operativo que yo tengo instalado, ¿cierto? Vemos que aparece el identificador de la máquina, el identificador de boteo, me dice que esto está virtualizando por VMware. Aquí me aparece, fíjense bien, el sistema operativo que yo tengo instalado, en este caso la versión 9.2, ¿cierto? El nombre del sistema operativo y el kernel, su arquitectura, ¿cierto?, y el firmware. Estos comandos a nosotros nos permiten ver qué cosa, obviamente la información del sistema operativo como tal. Este comando es bastante útil porque obviamente usted sabe que descargó Red Hat 9.2, ¿cierto? Porque accede usted a la academia de Red Hat, porque accede y crea una cuenta en la academia, en ese entorno. Pero le recuerdo muy bien que el sistema operativo de Linux, ¿cierto?, usted el día de mañana, en el mundo laboral, se va a encontrar con distintas versiones, SUSE, Fedora, por nombrar, ¿cierto?, o las que vimos en clase. Pero en cualquier versión del sistema operativo, usted tiene que entender que para poder ejecutar los comandos y para poder empezar a trabajar en estos sistemas, usted tiene que saber primero qué sistema está trabajando. La mayoría de los sistemas operativos Linux se instalan en entornos no gráficos. Entonces, esto es una herramienta bastante interesante. Estos comandos son bastante útiles porque nos permiten saber, al momento de sentarnos un día de mañana sobre un sistema operativo Linux, primero saber qué sistema operativo estoy usando y con eso poder dar soluciones y poder encontrar el soporte para lo que yo vaya a realizar. ¿Ok? También hay que tener claridad que nosotros supimos, en la primera presentación, vimos que existían distintos, digamos, shell disponibles en Linux, ¿cierto? La más común y la más utilizada es Bin Bash, ¿cierto? Esta se representa gráficamente, por decirlo así, porque las distintas shell trabajan con un entorno distinto. Por ejemplo, la mayoría utiliza, uno sabe cuando aparece el signo peso, ¿cierto? Signo dólar, por decirlo así, que me indica que estoy trabajando ¿cierto?, con un entorno de tipo batch. Ahora, si yo quisiera saber, ¿cierto?, si realmente en qué entorno me encuentro y no en otro, yo puedo utilizar el comando ps-p, ¿cierto? Esto le va a permitir a usted ver, ¿cierto?, qué tipo de entorno está trabajando. Y voy a escribir esta línea de comando, ¿cierto?, que le permite ver el proceso, ¿cierto? Y me dice que yo estoy corriendo, ¿cierto? En este caso, la shell que la cual estoy utilizando es de tipo batch. La shell tiene relación con el entorno de comandos que yo puedo ejecutar en Linux. ¿Ok? Otro comando que me permite, creo que era, ¿cierto? Ahí me dice que está en bin, en el directorio bin, ¿cierto?, que está el código binario de todo el sistema operativo. Ahí me está indicando también que lo que yo estoy usando es un entorno de tipo batch. También nosotros vimos en clase que que Linux tiene, además de tener su sistema operativo como tal, tiene
un entorno gráfico, ¿cierto? El entorno gráfico tiene relación con esto, con lo que nosotros podemos visualizar, los iconos, las imágenes, eh, y existen varios entornos, por nombrar KDE, ¿cierto? Pero el más utilizado en este caso en Red Hat es de tipo Genome, ¿cierto? Genome ha tenido una evolución. Esta evolución, ¿cierto?, se ve relacionada con sus distintos tipos de versiones. Si yo quisiera saber, ¿cierto?, qué versión de Genome estoy utilizando en este entorno, ¿cierto?, voy a utilizar el siguiente comando. Voy a colocar Genome, fíjese bien que se autocompleta. Voy a colocar la palabra shell y voy a colocar menos, le voy a indicar que me indique cuál es la versión que tiene este instalado. Y aquí me dice que yo tengo la Genome Shell, la versión 40.10. ¿Ok? Ahora, esto es lo que me está indicando en relación a la versión de este entorno, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que hay unos entornos que trabajan con Genome, donde, por ejemplo, esta barra no se encuentra aquí, sino se encuentra al lado, por ejemplo, como lo hace Ubuntu, o como un formato muy parecido a lo que es Linux, ¿cierto? En poner una barra acá abajo muy parecida a la barra de tarea de Windows. Esos son entornos gráficos, ¿ok? Eso usted lo puede visualizar. Fíjese bien que en clase yo lo mostré, les dije a usted que existe un sitio en internet que le permite a usted ver los distintos entornos que tienen distintos sistemas operativos de Linux, que es el, recuerdo usted muy bien, es el sitio, a ver si es que distrosea.com, ¿cierto? Vamos a ver acá, a ver si se ejecuta acá. Este sitio, ¿cierto? Que lo pueden ver en cualquier navegador. Usted aquí se da cuenta que están los distintos tipos de sistema operativo Linux, ¿cierto? Hay distintas distribuciones, por ejemplo, y le dije yo a usted que acá cuando yo selecciono, aquí nosotros vemos los distintos tipos de interfaces, ¿cierto? Genome el que está utilizando en este caso Red Hat, pero están, usted se puede dar cuenta que en este caso Debian, la versión 12 de Debian, se puede ejecutar con estos distintos tipos de entornos, ¿ok? Entonces, cuando usted vaya a ejecutar, por ejemplo, este tipo de entorno, usted va a poder diferenciar cada uno de ellos. Vamos con la siguiente actividad en Linux. Linux, ¿cierto? Al igual como los otros sistemas operativos como Windows, te permite lo que es la creación de usuarios. Si yo quiero ver cuántos usuarios tengo acá instalados, o disculpe, que tengo corriendo, ¿cierto? Acá usted se da cuenta que al cerrar sesión, esto es lo que usted ve al iniciar el sistema, ¿cierto? Cuando usted inicia el sistema, usted inició el sistema con esta cuenta, ¿cierto? Con la cuenta creada al momento del proceso de la instalación. Aquí en este momento en el sistema operativo están dos solamente cuentas disponibles, la cuenta de superusuario y la cuenta que usted creó. Pero la verdad las cosas es que no. Linux tiene una cantidad de usuarios que son especiales, que son parte del sistema, y luego de eso vienen los usuarios que usted crea en el propio sistema operativo como tal. Aquí yo voy a iniciar, ¿cierto? Voy a iniciar con mi cuenta y lo que voy a hacer es visualizar mediante comando dónde se encuentran todos estos usuarios. Voy a abrir la terminal, ahí estamos. Para poder ejecutar estos comandos de visualizar y crear usuarios dentro de Linux, tenemos que ser superusuarios. Pero antes de eso, vamos a ver dónde se encuentran aquellos. Voy a utilizar el editor, voy a ir al directorio etc y luego voy a ir al directorio password. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos al directorio, ¿cierto? Al fichero password, passwd,
que se encuentra dentro del directorio etc., usted va a observar acá que están todos los usuarios que en este momento tiene el propio sistema operativo como tal. Como primer usuario, ¿cierto? Va a estar el usuario root, que ese es el usuario superadministrador. Esto que usted ve acá al lado, ¿cierto? A continuación la línea tiene un significado, ¿cierto? Tiene un identificador de usuario, tiene un identificador de grupo, ¿cierto? Tiene un directorio y en qué entorno está corriendo, ¿cierto? Si yo sigo bajando acá hasta el final, usted se da cuenta que los usuarios hasta el 999 van a ser usuarios de sistema. Luego vienen los usuarios que son creados por uno, ¿cierto? Los que usted va ejecutando y va desarrollando durante el momento que utilice su sistema operativo. Acá está el usuario que yo creé, ¿cierto? Este indica que tiene contraseña, tiene un número UID, un identificador de usuario, tiene un GUID que es un identificador de grupo y obviamente tiene un comentario, ¿cierto? Que es el comentario específicamente el nombre que yo le asigno a mi cuenta y me indica que esto va a almacenarse en el directorio, ¿cierto? Hub, que es donde se almacena el usuario y que va a correr un entorno de tipo bin bash. Si yo quiero ver, ¿cierto?, dónde se almacenan las contraseñas encriptadas, utilizo un comando nano, ¿cierto? Y voy a ver dónde se encuentran las contraseñas. Estas se ubican en Shadow, ¿cierto? Shadow, ahí vemos que obviamente me dice que yo no puedo visualizar. ¿Por qué razón? Porque estoy como usuario sin privilegio. Vamos a ver los grupos, fíjese para que... Y aquí vemos nosotros todos los grupos que están ya creados, ¿cierto? En el propio sistema operativo. Cada vez que usted crea un usuario, este automáticamente genera un grupo asociado al nombre del usuario, también con su identificador. Bien, para crear usuario en Linux, nosotros tenemos que entrar en modo privilegiado, en modo root. Aquí yo voy a ingresar el comando su-, ¿cierto? Que es el comando que nos permite iniciar sesiones con los distintos tipos de usuarios. Y voy a presionar la tecla Enter. Este me va a pedir la contraseña, que ya todos ya sabemos. Ingreso la contraseña y usted va a observar que ahora cambia, ¿cierto?, el prompt. Aparece el nombre de usuario root, ¿cierto? Y recuerden, con el comando gu, ¿cierto?, yo puedo ver los usuarios que se encuentran logueados. Fíjense que aquí aparece que está logueado, pero si coloco acá el guami para saber con qué me encuentro, perdón, discúlpeme, guami, ahí me dice que estoy logueado como superusuario. Entonces ahora sí yo puedo visualizar, ¿cierto?, dónde están las contraseñas. Y ahora sí, ¿se da cuenta? Aquí vemos que están todas las contraseñas, ¿cierto?, que yo voy generando en el sistema operativo, están totalmente encriptadas, ¿cierto? Ahí, esto es el campo número 3 en la línea de para ver los usuarios. Vamos a crear usuario, que eso es la parte, digamos, inicial de la primera grabación, que viene prontamente, ¿cierto? Para agregar usuario nosotros tenemos dos tipos de comandos: el add user, ¿cierto?, o el user add. Cualquiera de los dos comandos nos permite crear usuario dentro de Linux. El comando user add nosotros lo podemos utilizar también con cierto atributo. Para saber cuáles son aquellos atributos vamos a utilizar el comando man, ¿cierto? Y también existe el otro, que es el comando user. Vamos a pedir la ayuda help, a ver qué nos muestra help, que también es una forma de pedir ayuda para saber cuando yo no sé o tengo desconocimiento cuáles son las opciones que me da este comando. Me dice que yo puedo colocar el atributo "-c", ¿cierto?, para agregar un comentario. Puedo colocar el "-d" para cambiar el directorio personal, por ejemplo, direccionar los datos de su usuario a otro directorio dentro de Linux. Puedo colocar el "-e" para indicar cuando expira la cuenta. Puedo agregar, ¿cierto?, el identificador de grupo, ¿cierto?, agregar al tiro al usuario o algún grupo. O sea, tengo varias opciones.
Vamos a ir acá a crear. Voy a usar el user add y voy a agregarlo con un comentario, -c. Voy a escribir acá gerente TI, voy a colocar en comillas y ahora voy a colocar el nombre de usuario. Voy a colocar acá usuario 1. Voy a presionar la tecla enter y automáticamente este usuario ya se creó. Una vez que usted crea el usuario y para que se pueda digamos reconocer dentro del sistema, el usuario sí o sí tiene que tener un nombre de usuario y tiene que tener una contraseña. Para colocar una contraseña en usuario vamos a escribir la palabra pass, ¿cierto? Paso W y el nombre de usuario. Fíjese bien. Presiono la tecla enter y vamos a escribir la contraseña que ya hemos visto en clase nosotros para que así... Perfecto. Y ahora ya tengo este usuario ya creado. Si quiero comprobar si se creó, recuerde usted, tengo que revisar el directorio etc y el fichero paso, ¿cierto? Y ahora nosotros, si vamos bajo al final, usted se da cuenta que aparece ahí usuario 1, ¿cierto? Y el comentario. Y si yo quiero en entorno gráfico, si yo voy acá a cerrar sesión y voy a cambiar usuario, usted se da cuenta que aquí en pantalla debiera aparecer ahora el usuario que yo inicié sesión y ahora el usuario que yo acabo de crear, ¿cierto? Y ahora ya puedo tener acceso a esta cuenta de usuario. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, digo, ¿sabe qué? Usuario 1, ¿cierto? No era el nombre de usuario que yo quería asignar, sino más bien era un nombre de una persona. Yo puedo usar un comando que se llama usermod, ¿cierto? El usermod los permite obviamente modificar ciertos atributos de cuentas de usuario. Por ejemplo, si yo coloco acá -L, puedo cambiar el login, ¿cierto? El login, que significa el nombre de usuario que le tengo asignado. Con la salvedad que este no es el nombre de usuario. Este es el nombre de usuario, este solamente es un comentario. Y aquí yo voy a utilizar, por ejemplo, le voy a decir que el usuario 1 se va a llamar Pedro Carvajal. Entonces yo voy a escribir Pedro Carvajal, punto Carvajal, fíjese en usted, voy a poner con minúscula Pedro.Carvajal y le digo el nombre de usuario que quiero cambiar. Le digo, mire, el usuario 1 ahora se va a llamar Pedro Carvajal. Voy a presionar la tecla enter y automáticamente esto se modificó. Y si yo voy ahora a verificar, ¿cierto? Fíjese con la flecha hacia arriba yo voy mostrando la última línea de código. Vemos que ahora ya no dice usuario 1, sino ya bien se llama Pedro Carvajal, ¿ok? Si yo quisiera, por ejemplo, a don Pedro Carvajal indicarle que su cuenta caduca, ¿cierto? Va a caducar la cuenta. Yo puedo usar el usermod, ¿cierto? Voy a usar el usermod, lo voy a escribir ahí, usermod -e y le voy a colocar 2023 12 31, es decir, el 31 de diciembre del 2023, ¿cierto? Es la fecha que puede, es la fecha límite, ¿cierto? Ahí expira la cuenta de don Pedro, ¿cierto? Carvajal. Ahí yo modifiqué la fecha. Para ver la información, ¿cierto? De una cuenta de cuando expira, ¿cierto? Cuando le puedo pedir, por ejemplo, el cambio de contraseña. Yo para ver la información del detalle de cada cuenta voy a usar el comando Shey, ¿cierto? Y el nombre de usuario. Ahí Pedro Carvajal. Con el comando Shey yo puedo ver la información. Dice duración mínima contraseña. Ahí está, fíjese bien. Yo lo coloco así y él va mostrando la información así al detalle presionando la tecla Enter. Para que eso no ocurra, yo voy a colocar el Shey -L. -L. Y ahí, con el -L, este me va a mostrar toda la información. Me dice último cambio de la contraseña fue 23, el día de hoy. Dice que la contraseña no caduca, la contraseña inactiva tampoco, pero sí me dice acá que la cuenta caduca en diciembre del 2023. ¿Ok? Todo esto que usted ve acá es totalmente modificable. Por ejemplo,
yo le voy a preguntar, voy a decir change help, ¿cierto? Para ver qué atributos tiene. Dice -d, establece el día último de cambio de la contraseña. Fíjese bien que también puedo establecer acá con el change la fecha de caducidad, ¿cierto? Me aparece, establece el número de días antes de cambiar la contraseña. Puedo cambiar el directorio root, o sea, tengo más opciones para poder cambiar aquello. Veamos si es cierto. Voy a colocar chain y me dice que m establece el número de días de cambio de contraseña. Menos. Voy a colocar m y le voy a indicar que la contraseña se debe cambiar cada 15 días al usuario Pedro. Perfecto. Voy a colocar un clear y ahora voy a ver la información, ¿cierto? Menos L del usuario Pedro. Y ahora vemos que el número de días mínimo entre cambio de contraseña va a ser de 15 días. El máximo sigue siendo ese valor. O sea, nosotros podemos ir creando, ¿cierto? Creando usuarios, también podemos crear grupos y agregar este usuario al grupo. Eso lo va a ver en la próxima, ¿cierto? Próxima clase. Si yo le solicito a usted eliminar, ¿cierto? Un usuario, por ejemplo, yo voy a crear acá un add user y voy a crear un usuario 2. Si quiero borrar ese usuario, voy a colocar el comando del user, perdón, disculpe, user del, y voy a seleccionar el usuario que deseo eliminar. Y con ese comando yo elimino. Entonces, recuerden, con el exchange podemos hacer modificaciones, con el user mod también podemos hacer modificaciones, con el add user vamos creando. Bueno, eso era la actividad por lo menos de la clase del día de hoy.